Buen día, nosotros somos estudiantes de carrera de QFB de la Escuela Centro Universitario UTEG. Esperemos que estén teniendo un excelente día y pues nosotros les vamos a presentar nuestra campaña informativa, las ventajas y función de los suplementos prebióticos en la microbiota intestinal de los adultos mayores. Lo vamos a presentar a una servidora, Laura Velázquez. Beatriz Guadalupe Covarrubias Espíritu. Sí, Vázquez. Preámbulos, vamos a comenzar. Primero que nada, pues hay que definir qué es un suplemento. Un suplemento alimenticio, según la FDA, nos dice que es aquel producto que está elaborado a base de extractos vegetales, hierbas o alimentos deshidratados, que empleándolos en una dieta suplir algún alimento importante o nos va a ayudar a agregar cierto suplemento a la dieta. Y pues algunas veces están adicionados con vitaminas, minerales o aminoácidos. Ahora, los prebióticos y probióticos, ¿cuál es la diferencia? Principalmente, los probióticos son microorganismos, mientras que los probióticos son microorganismos y pueden ser bacterias, hongos, algunas levaduras, y se encuentran en alimentos como en todo tipo de lácteos u otros, como por ejemplo el yogur, la leche, quesos, mantequilla, en kombucha, una bebida que se prepara a partir de la fermentación de otros microorganismos y que está enriquecido de probióticos. Ahora, los prebióticos, estos no son microorganismos, sino que son carbohidratos no digeribles y que se fermentan en el organismo. Dentro del más importante es la inulina, y pues se encuentran principalmente en frutas o cereales, tubérculos, por ejemplo, el plátano, ajo, trigo, cebolla, cebada, de ese tipo de alimentos. Aquí podemos encontrar prebióticos. Para que un prebiótico sea considerado como tal, necesita cumplir con ciertas características, por ejemplo, ser resistentes al ácido del estómago, resistentes a la desintegración enzimática a la que metidos en el estómago, no ser digeribles, ser selectivos para repeler ciertas bacterias benéficas para la microbiota intestinal. Y pues los prebióticos más conocidos son, como ya lo dije anteriormente, la inulina, la galacto-oligosacáridos, oligofructosa, fructooligosacáridos, pépticas, por mencionar algunas. La mayoría de estas se encuentran en frutas, cereales y tubérculos. Y pues bueno, que tiene que ver los suplementos prebióticos con los adultos mayores. Y no solamente con los adultos mayores, pero principalmente son para que la digestión, un correcto funcionamiento, proporciona un ambiente adecuado para el crecimiento de bacterias buenas para la microbiota intestinal y ayudan a controlar el impacto de cambios que impactan a la microbiota intestinal, ya sea por enfermedades gastrointestinales o otros patógenos, puede ser. Esta microbiota es la que ayuda a controlar como este impacto que tienen y para regular pues el funcionamiento. Dentro de los antecedentes que se tienen de los probióticos, un científico, Elie Metchnikoff, estudió que el deterioro de la microbiota intestinal puede ser suprimido al modificar ciertos microorganismos. Este científico encontró que reemplazar los microorganismos por bacterias ácido-lácticas o por sus siglas BAL, este reemplazo de microorganismos puede ayudar a detener el deterioro de los y pues diseñó una dieta a base de leche fermentada, una bacteria ácido láctica que
como Bacilo búlgaro. Esto es de los primeros estudios que se tienen de los probióticos. Y para los prebióticos no fue hasta 1995 cuando Gibson y Robert Freud propusieron por primera vez el término prebiótico. Estos plantearon que un prebiótico debe ser no digerible por el organismo y fuera benéfico para la microbiota intestinal. La microbiota, pues hay que definirla como el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. Dentro de las microbiotas, pues hay muchos tipos, diferentes tipos de microbiota según el área en donde se encuentren se junten estos microorganismos. Y hay diferentes tipos, por ejemplo, la microbiota intestinal, bucal, la cutánea, microbiota pulmonar, urinaria y vaginal. Aquí está un cuadro de los diferentes tipos de microbiota. Tenemos primero la microbiota ORL, que por sus es otorrinolaringo, y es la microbiota que se encuentra en las orejas, nariz, garganta y boca dentro de todo este tracto. Esa es la microbiota ORL. La microbiota cutánea va a incluir los microorganismos que están dentro de toda la piel, o sea, que recubren la piel, que a la vez funcionan como barrera. La microbiota pulmonar, los microorganismos que se van a encontrar ahí mismo en los pulmones, que van a funcionar contra infecciones y alergias. La microbiota intestinal, que es la que a nosotros nos compete en este proyecto, pues son las bacterias y levaduras que van a estar creciendo dentro del tracto gastrointestinal. La microbiota urinaria, pues son aquellas bacterias que están dentro del tracto urinario, y la vaginal, pues finalmente son los microorganismos propios del aparato sexual femenino. Entonces nosotros vamos a ver más a fondo la microbiota intestinal. Esta se conforma por todos aquellos microorganismos vivos que se encuentran en el intestino, que llegan a proteger y mantener un estado óptimo del tracto gastrointestinal del individuo. Las bacterias que tienen predominancia son los lactobacilos, bacteroides, Clostridium y Bifidobacteria. Los microorganismos intestinales que también llegamos a encontrar son especies raras que llegan a ser Streptococcus, Escherichia coli y Enterobacterias. Las especies predominantes, entre las que también ya mencioné, pues es el Clostridium o Bacterium, Faecobacterium, Bacteroides y Bifidobacterium. También, como mencionábamos, las especies transitorias, que son las levaduras y bacterias lácticas. En esta imagen vamos a observar ahora sí cómo es el transcurso y hasta qué punto llegamos a tener ya algún crecimiento microbiano de la microbiota intestinal. En el esófago se considera prácticamente que está libre de microorganismos que no competentes de la microbiota intestinal. Después sigue el estómago. Aquí comienza cierta colonización de las bacterias propias de la microbiota, pero siguen siendo una escasa cantidad de ellas. En el intestino delgado, a partir de aquí aumenta la cantidad de bacterias colonizantes, y una vez que llegamos al intestino grueso, en el colon, ya se considera que es la mayor zona donde se encuentran las bacterias intestinales, y es aquí donde realizan sus funcionamientos principales. El funcionamiento que llegan a tener son los nutritivas, que es la fermentación de carbohidratos no digeribles, el aporte de energía para la proliferación de microbiota, se produce ácido graso de cadena corta, enzimas para actividades metabólicas que no están presentes en el genotipo humano, llegamos a sintetizar vitaminas y regula el metabolismo de las grasas. Luego el funcionamiento de protectores,
pues esto es ejercer un efecto de la barrera con distintos mecanismos y previene la invasión de microorganismos posiblemente patógenos que no llegan a pertenecer a la microbiota intestinal normal. La función tróficas es cuando se controla la proliferación de células del colon, la médula del sistema inmune que se está asociando al tubo digestivo y la mayor producción de la hemoglobulina que sucede en la mucosa gastrointestinal, que se llega a comunicar o tiene una comunicación de cerebro-sistema gastrointestinal microbiano. En nuestra presentación informativa también nos enfocamos en los adultos mayores. Entonces, la microbiota intestinal del adulto mayor genera o tiene una dieta ideal que se tiene que consumir para de esta manera tener una adecuada alimentación rico en prebióticos, como los cereales, las frutas, los tubérculos y las verduras. En esta diapositiva, pues mencionamos la microbiota intestinal del adulto mayor, los factores que llegan a modificarla o tener algún impacto en ella. El envejecimiento, los cambios en el sistema digestivo, los cambios en la microbiota intestinal o la menor administración de probióticos y prebióticos, pues es una de ellas. En los cambios del sistema digestivo, pues ya entra un poco la dieta, que nos puede decir que disminuye la salivación, por lo que no se generan los microorganismos de manera natural, y esto porque no se lleva una alimentación rica en probióticos y prebióticos, que es el yogur, la leche, el queso, el plátano, entre otros. También a partir de la dieta, pues también se puede dañar la microbiota mediante los fármacos, las enfermedades que llegue a presentar y el estilo de vida que lleve, ya que algunas personas pues llegan a tener un menor apetito para las comidas. Los principales cambios de la microbiota intestinal que están asociados al envejecimiento es el aumento de la variabilidad interindividual. Disminuye la diversidad entre microorganismos que componen la microbiota y los biofibacterias. Se llega a disminuir la capacidad de amilolítica, aumenta el número de anaerobios, Clostridium, algunas bacterias microbiotas, pues, y el aumento de la actividad proteolítica que no se llega a degradar adecuadamente. La microbiota pues también llega a cambiar en nuestras diferentes edades. La evolución que ha tenido esta es en el recién nacido, es la formación gradual de la microbiota. Esta es de baja diversidad y es muy inestable. Los microorganismos que llegamos a encontrar ahí son los bifidobacterias y lactobacilos, ya que si llega a tener la lactancia materna. En niños y adolescentes es muy susceptible, tiene cambios, esto por la toma de antibióticos, los cambios fisiológicos, hormonales que se llega a tener durante la adolescencia. En los adultos ya es una etapa más, con mayor diversidad, tiene un poco más de estabilidad y es difícil que se llegue a modificar. Los microorganismos que llegan a dominar son los Firmicutes, actinobacterias y bacteroides. Ya entrando al adulto mayor, tienen cierta similaridad, pero hay veces que se encuentran en menor cantidad de microorganismos, como los Firmicutes, actinobacterias y el aumento del Clostridium. Les voy a hablar de los oligosacáridos y polisacáridos no digeribles como suplemento prebiótico. Cabe destacar que, como ya mencionamos, los prebióticos no son medicamentos formulados en laboratorio, sino que se encuentran en los compuestos de los alimentos naturalmente. Principalmente se encuentran en los alimentos, como ya mencioné. Al complementarlos en la dieta, esto va a cumplir el rol de un suplemento. Como ya mencionamos, los que era un suplemento, y previenen
y provienen de los alimentos prebióticos. Esto principalmente los oligosacáridos y polisacáridos no digeribles, por sus siglas OPND. Ok, aquí en la ilustración se pueden observar los efectos de los OPND en los adultos mayores. Principalmente observamos la composición de las bacterias intestinales o de la microbiota. Van a mejorar el sistema inmunológico, el menor riesgo de alergias, la mayor producción de metabolitos, la mejor absorción de minerales y la disminución de la población bacteriana patógena. Los efectos que producen la fermentación de oligofructosa en el colon son el aumento de bifidobacterias en colon, el aumento de absorción de calcio, el aumento de peso en las heces, el acortamiento de tránsito intestinal, el posible efecto hipolipemiante. Las bifidobacterias inhiben las posibilidades patógenos y producen enzimas digestivas y vitaminas. Estos ya que favorecen al crecimiento de la microbiota autóctona. La aplicación de los OPND en alimentos procesados van a depender. Aquí en el siguiente cuadro se observa, dependiendo del tipo de alimento, se observan en lácteos, nos podemos encontrar en bebidas, productos de panificación, confitería, chocolates, edulcorantes, también en cárnicos, alimentos para mascotas y ganadería. Ahora sí que el producto que se formula va a depender del tipo de alimento. ¿Sí? Por ejemplo, en los lácteos vamos a tener la leche, el yogur. En las bebidas vamos a tener bebidas simbióticas, que es la combinación de un prebiótico y un probiótico, como ya mencionamos. En los productos de panificación tenemos a los panes, las galletas. En la confitería o chocolates tenemos al chocolate, y snacks, pastas. Edulcorantes tenemos a los reemplazantes de sacarosa, bajos en calorías. En cárnicos tenemos, por ejemplo, a las salchichas. Y en alimentos para mascotas, tenemos piensos para animales y ganado. Bueno, los OPND que destacan aquí son la inulina, los FOS, los GOS, los OX y la polidextrosa. Sus principales funciones son la reducción del contenido calórico, el reemplazo del azúcar, mejora la textura y aporte de fibra. Y pues su actividad prebiótica, que esto va a ser como fuente de carbono para la microbiota autóctona. Ok, aquí se observan en el cuadro las ventajas de administrar suplementos prebióticos en adultos mayores. Se hizo un estudio, la categoría del estudio fue la composición de la microbiota intestinal. Los sujetos de estudio fueron 28 mujeres, 16 hombres, de edad de 64 a 79 años. El OPND evaluado fueron los GOS, de 5.5 gramos sobre día por 24 semanas. Un tipo de estudio fue cruzado doble ciego y con placebo controlado. Los principales hallazgos fueron un aumento significativo de bacterias beneficiosas a expensas de grupos menos beneficiosos, en comparación con la línea de base y el placebo. El siguiente fueron 73 productos institucionalizados de edad mayores de 70. El OPND evaluado fueron FOS, dosis diaria de 1.3 gramos, fue una dosis muy bajita, sobre 250 mililitros por 12 semanas. El estudio fue prospectivo, aleatorio, doble ciego controlado. Aquí se observa, o más bien no se detectaron cambios significativos en la microbiota intestinal. En el siguiente fueron 33 voluntarios de edad de 50 a 81 años. El OPND evaluado fueron los GOS, 4 gramos sobre día por 12 semanas. El tipo de estudio fue cruzado, doble ciego, aleatorio y con placebo controlado. Los principales hallazgos fueron un incremento del número de bifidobacterias en las heces. El siguiente fueron ratones con microbiota humanizada. Fueron adultos saludables, algunos frágiles. En la edad pues no se observa,
El OPND evaluado, aquí se evaluó un OPND y su dieta, que fue dextrina de trigo, almidón resistente, polidextrosa, fibra de maíz soluble y los GOS, durante 26 semanas. El estudio fue cruzado. En los principales hallazgos se observan cambios en la dieta, que los cambios en la dieta mostraron mayor efecto en la composición de la microbiota que la suplementación con prebióticos. El siguiente fueron 26 mujeres y 14 hombres padeciendo sobrecrecimiento de bacterias del intestino delgado, de edad de 23 a 55 años. El OPND evaluado fue un FOS en una dosis de 2.5 gramos sobre día después del tratamiento con rifaxiomina por 7 días. El tipo de estudio fue aleatorio. En los principales hallazgos se observa que el uso de FOS mejoró significativamente los síntomas del sobrecrecimiento intestinal del intestino delgado después del tratamiento con antibióticos. En pocas palabras, aquí sí se demostró que después de un desgaste con los antibióticos se pudo regenerar la microbiota. En el último estudio fueron 19 adultos mayores institucionalizados de 77 a 94 años. El OPND evaluado fueron los FOS, 8 gramos sobre día durante 3 semanas. El estudio fue pre y post-test. En los principales hallazgos se observa que un aumento de 2 órdenes de magnitud en el conteo de bifidobacterias y una disminución en la expresión de interleuquina 6 o monocitos en la sangre periférica. Se observa que tuvo efectos en el sistema inmunológico. Otro estudio se evaluó aquí la permeabilidad de la barrera intestinal. Fueron 126 pacientes sintomáticos de sobrecrecimiento de intestino delgado, 38 voluntarios sanos, de edad de 18 a 89 años. El OPND evaluado fue alta fibra, mayor a 11 gramos de fibra sobre 1000 calorías, mayor a 5 porciones de frutas y verduras, bajas en fibra, menores a 10 gramos sobre 1000 calorías, mayores a 50% de carbohidratos en la dieta. El estudio fue retrospectivo de aspirados colónicos y registros médicos. Los principales hallazgos fueron el cambio de una dieta alta en fibra a una dieta baja en fibra y alta en azúcar desencadenó síntomas relacionados con el síndrome de sobrecrecimiento del intestino delgado y disminuyó la diversidad de microbiota del intestino delgado y aumentó la permeabilidad del intestino delgado. Aquí hay evidencia clara que la dieta tiene un impacto muy significativo en el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, lo que esto pues es un poco, no es beneficioso para la salud. En el último fueron 18 adultos mayores con trastornos gastrointestinales y 19 jóvenes sanos, de mayores de 65 a mayores de 18 años. El OPND evaluado fueron los glucanos de levadura, fueron 0.5 miligramos sobre mililitro, y arabinoginanos de trigo, 0.1 miligramos sobre mililitro. El estudio fue tratamientos de biopsias colónicas en cámara Cushing y se observó que los betaglucanos disminuyen significativamente la hipermeabilidad inducida por C48-80 en adultos mayores con trastornos gastrointestinales, pero no en adultos sanos, mientras que los arabinoginanos reducen la hipermeabilidad paracelular y transcelular inducida por mastocitos en adultos sanos, pero solo atenúa la permeabilidad en adultos mayores con trastornos gastrointestinales. O sea, aquí solo benefició a los adultos mayores con trastornos, no tanto en los adultos sanos. El siguiente, por favor. Ok, aquí se observan las patologías relacionadas de una microbiota deficiente. Esto va a generar condiciones para que microorganismos potencialmente patógenos tomen su lugar y provoquen enfermedades. Dentro de las patologías o trastornos son la colitis Clostridium difícil, producida por Clostridium,
el sobrecrecimiento bacteriano y la disbiosis. Siguiente. Bueno, esto fue todo. En conclusión, se llegó a que la microbiota del adulto mayor se va degradando con la edad. Esto por múltiples factores. Es el envejecimiento, la dieta, que ya no es la misma. Simplemente se complica por la absorción de alimentos, ya que se genera un desgaste en las piezas dentales muchas veces, y la toma de medicamentos o antibióticos. Estos nos van a afectar en la microbiota intestinal del adulto mayor. El enfoque de hacerlo en suplemento es por lo mismo, para que un suplemento es un poco más fácil de absorber o de administrar en un adulto que comúnmente en los alimentos. Y pues también nos menciona que los probióticos pues sí son un gran aporte a la microbiota intestinal, tanto que de personas adultas o adultos. Entonces, pues sí es recomendable tanto los suplementos para llevar una vida un poco mejor. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo su atención, su tiempo para escucharnos sobre esta información que preparamos para ustedes. Esperamos todos nosotros que les haya gustado mucho. Y si nadie más tiene un comentario que agregar, pues muchísimas gracias. Sería todo de nuestra parte. Gracias.